El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de Cascada Estéreo, saludo muy especial, muy cordial. Bienvenidos una vez más al camino de la felicidad. Este programa de superación personal que día a día traemos para ustedes a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo y por supuesto también a la gente que nos escucha a través de otras plataformas virtuales, algunas personas que nos escuchan a través de cascadacomunicaciones.com, otros que de pronto en las noches también se dedican a escuchar nuestro programa. Recordemos que este programa se emite en la mañana a las 11:30 de la mañana y se repite en la noche a las 8 de la noche a través de nuestra radio, pero además en ese horario de las 8 de la noche también se comparte a través de nuestras plataformas virtuales del Facebook del Camino de la Felicidad y el YouTube, también el canal de YouTube de El Camino de la Felicidad. Así que un poco tiene que ver con eso. También agradecer a esas personas que siempre están ahí de corazón, que son fieles seguidores de nuestro programa y que a diario pues escuchan estas bonitas reflexiones que traemos para ustedes. Les reitero que lo que buscamos es la meditación, la inquietud, ¿no? La duda, cuestionarnos también un poco acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida. Entonces aquí no tratamos de dar soluciones mágicas a la vida, sino al contrario, de generar más dudas, de generar más inquietudes y que de cada uno empiece a preguntarse mil cosas y a mirar cómo puede también mejorar todos los aspectos propiamente de su vida. Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Para hablar un poco de esto el día de hoy, de la reflexión de hoy más bien, quiero compartirles una pequeña historia. Creo que ya la hemos compartido varias veces, pero me parece que puede ser útil a la hora de reflexionar sobre el tema que traemos para hoy. Esta reflexión se titula El anca de un caballo romano. Ojo a esto, el anca de un caballo romano. Y pues me ha parecido bastante interesante esta reflexión, o esta historia. Y dice lo siguiente: resulta que el ancho de las vías del ferrocarril en Estados Unidos es de 4 pies y de 8.5 pulgadas. De hecho, es una magnitud bastante extraña. La pregunta es ¿por qué se usa precisamente esa medida? Ahora, esa es la misma medida que tienen hoy cualquier clase de trenes a nivel mundial, los rieles de cualquier tren, de cualquier metro. Pero además es la medida exacta de las ruedas de los carros. La pregunta es ¿por qué? Y hay una respuesta para eso. Porque también así es como se hizo en Gran Bretaña. Y las primeras vías férreas norteamericanas, que es de donde nosotros copiamos el sistema, fueron construidas también por los ingleses, ¿sí? Ahora, una pregunta más atrás todavía: ¿por qué los ingleses usaban exactamente esa medida, esa magnitud? Pues porque los primeros ferrocarriles fueron construidos por las mismas personas que habían construido los antiguos tranvías, y esa también era su medida. Pregunta más hacia atrás: ¿por qué usaban tal cifra? Porque se valían de las mismas plantillas y de las mismas herramientas que se empleaban para construir los carruajes. Esa era la distancia entre las ruedas de los carruajes.
Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué era exactamente esa la magnitud del espacio entre las ruedas? Porque si hubiesen usado otra medida cualquiera, los carruajes se habrían hecho pedazos en algún viejo camino inglés, ya que esa es la distancia entre los surcos, es decir, los surcos, las huellas dejadas por las ruedas de un carro. ¿Quién construyó esos viejos caminos? Las primeras carreteras de larga distancia en Europa y específicamente en Inglaterra fueron construidas por el Imperio Romano para el paso de sus legiones. ¿A qué se deben entonces los surcos en ese camino? Pues resulta que los carros de guerra de las legiones romanas formaron con el paso del tiempo los surcos iniciales que los otros tuvieron que imitar después para no ir a destruir las ruedas de sus carruajes. Todos los carros del Imperio Romano tenían el mismo espacio entre las ruedas, equivalente al tamaño de las ancas de 2 caballos, que así funcionaban los carruajes de esa época. Entonces, el ancho de las vías férreas de Estados Unidos, el ancho de las vías nuestras, el ancho de las llantas de los carros nuestros, todo deriva de las especificaciones originales de los carros de guerra romanos. Pero hay algo más. Las naves espaciales tienen a los lados del tanque de combustible principal 2 grandes cohetes. Son los llamados SRB, Solid Rocket Booster, construidos por Kyoto en su fábrica de Utah. Los ingenieros que los diseñaron habrían preferido hacerlos un poco más anchos, pero no fue posible. Los SRB han de ser enviados por tren, desde la fábrica hasta el lugar de lanzamiento de la nave. La línea férrea pasa por un túnel en las montañas, y si los cohetes fueran más anchos, simplemente no cabrían. Así que, el diseño de los cohetes impulsores de las naves que viajan al espacio fue determinado hace más de 2000 años por el tamaño de las ancas de los caballos romanos. ¿Cómo les parece? ¿Por qué leo esta historia? ¿Por qué leo esto? Porque toda nuestra vida, amigos, todo nuestro mundo está construido, ¿sí?, sobre una cantidad de bases y de ideas antiquísimas, ¿sí? Muchas de ellas forzadas por otras tantas, como lo vemos en este caso. Nuestras llantas de carros, o el ancho más bien entre dos llantas de carros, está determinado por esa situación de hace 2000 años, por las ancas de 2 caballos romanos, ¿no? Así de sencillo. Y así funciona nuestra vida en muchos otros sentidos. ¿Cuántas cosas están constituidas, establecidas, simplemente porque así siempre se ha hecho? ¿Y cuán difícil es romper paradigmas, romper tradiciones, por más equivocadas que estén? ¿No? Y así nos funciona con todo, ¿no? Con la política, con la religión, con todo. Nos tienen la cabeza hecha un 8. Claro, ¿qué tal que no fuera así también? Porque entonces, ¿cómo funcionaría el mundo? ¿Cómo serían los sistemas? Pero también se pregunta uno, ¿será que es muy difícil empezar a romper paradigmas? ¿Será que es muy difícil empezar a romper tradiciones que son obsoletas? Ideas también que son obsoletas. Y lo hemos dicho de 1000 maneras. ¿Por cuántos años el mundo fue plano? ¿Por cuántos años la Tierra fue el centro del universo? ¿Por cuántos años y hasta cuándo fue difícil romper ese paradigma, al punto que quien trató de romper el paradigma fue tachado de hereje? Quien trató de romper ese paradigma fue quemado en la hoguera o fue amenazado de muerte. Y así por el estilo, hoy sigue pasando, ¿no? ¿A cuánta gente progresista se le asesina porque quiere cambiar de ideales? Porque quiere cambiar de ideas, porque quiere mostrar una nueva manera de ver el mundo. A lo que quiero llegar, más allá de entrar en esas críticas sociales que podríamos quedarnos también horas y horas haciendo, quiero llegar es a lo nuestro, a lo interno, que también nuestra mentalidad y nuestra psicología está determinada por 1000 ideas,
por 1000 circunstancias, por 1000 cosas que nos han pasado durante el transcurso de la vida, pero además por todas las tradiciones, los complejos y por todas esas cosas que vienen desde nuestros ancestros, ¿no? Que vienen de toda nuestra ascendencia. Entonces, claro, para ilustrar un poco eso, quiero ponerlo en un ejemplo que estos días alguien me hacía mirar y que sé que muchos hemos escuchado, ¿no? Y es aquel muchacho que llega y le dice a su mamá: mami, ¿usted por qué para asar el pollo lo parte a la mitad? ¿Sí? Porque siempre que había un asado en la casa, la mamá tenía que partir el pollo y asarlo de a medio. Y entonces ella le decía: no sé, mijito, porque su abuela siempre lo hizo así, me lo enseñó a hacer así. ¿Sí? Va y le dice a la abuela: abuela, ¿por qué siempre se ha partido el pollo a la mitad y se asa primero la mitad de un pollo y luego la otra mitad? Y le dice la abuela: no, pues mijito, yo no sé, porque mi mamá lo hacía así. Y se va el viejito para donde era la bisabuela, que todavía vivía, y le dice: abuelita, porque además a las bisabuelas les decían así, o les dicen así: abuelita, ¿por qué usted, o por qué en la casa se tiene esa tradición de hacer el pollo y siempre partirlo a la mitad? Para hacer la mitad del pollo primero y luego la otra mitad. Y le dice ella: mijito, es que cuando yo estaba muchachita, resulta que en la casa hicimos un horno, ¿sí? Esos hornos eran de, no sé, como de cemento o de barro, ¿sí? Incrustado en una montaña. Y entonces resulta que lo hicimos muy pequeño, no caímos en cuenta, entonces no nos cabía el pollo entero, entonces tocaba partirlo. Mire, toda una tradición montada en torno a algo que nadie sabía por qué se había hecho así, que a nadie le había dado por preguntarse por qué se hacía así, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. No es que las cosas son así. ¿Y por qué? No, porque siempre han hecho así. Su papá me enseñó que era así, su abuelo me enseñó que era así, su bisabuelo me enseñó que era así, y todo se vino así, ¿no? Y no somos capaces de progresar. ¿Qué tal que nos hubiéramos quedado con las ideas antiguas, ¿no? Con muchas ideas que hoy son obsoletas. Por ejemplo, por ponernos en un poco de historia, ¿no? Escuchaba estos días un audio de la historiadora de Diana Uribe y me llamaba la atención que ella contaba, claro, relacionado con esto de la pandemia, ella contaba la historia de la peste, ¿no? Y contaba cómo a los judíos los empezaron a perseguir porque resulta que los judíos, ¿sí?, cuando la peste, no se afectaban con la peste y todo el mundo era vea, ¿sí? Y ellos aprovecharon para hacerse aún más fuertes, ¿sí?, religiosamente hablando, porque decían: no, es que nosotros no nos da la peste porque somos el pueblo de Dios. Y empezaron, menos una cantidad de cosas en ese sentido. Y entonces, claro, a toda la gente le daba peste, pero a ellos no, o a muy pocos de ellos, ¿sí? Y entonces todo el mundo, claro, como hemos sido un mundo tan supersticioso toda la vida, tan creyentes en una cantidad de cosas sobrenaturales, tan creyentes en una cantidad de fantasmas y demás, entonces, claro, todo giraba en torno a eso y todo el mundo decía: no, es que eso es un castigo divino, y como ellos son el pueblo elegido, que si sigue al Dios verdadero, entonces no les pasa nada. Y así se crearon 1000 cosas falsas en el mundo. A partir de eso, ¿qué tal que siguiéramos creyendo eso? Con los años se empezaron a dar cuenta que lo único que había de diferente entre el pueblo judío y el resto era que los judíos tenían unas prácticas higiénicas por sus mismos rituales más sanas, y que por ende era más difícil que los virus les entraran. Entonces era un pueblo que se lavaba las manos antes de comer y después de comer, ¿sí?, que se bañaba, otros pueblos que no se bañaban, ¿sí? Y entonces, claro, en esos otros pueblos donde la higiene era tan mala, entraba más fácil la peste. En este no. Miren, una conclusión más racional que tiene que ver con eso, claro. ¿Cuándo se empiezan a descubrir eso? Pues cuando se empieza a descubrir un tema de microorganismos, un tema de bacterias, una cantidad de cosas de cómo se transportan los virus. Yo no me quiero imaginar que esta pandemia que vivimos hoy del COVID hubiese pasado hace 200 o 300 años atrás, cuando no existe la manera digamos, las capacidades científicas que existen hoy. ¿Qué hubiese pasado? Y estoy absolutamente seguro que hubiese sido mucha más la mortandad, por un lado, y por otro lado, mucha más la cantidad de gente infectada. ¿Por qué? Porque no tendríamos esos conocimientos que hoy tenemos, que nos dicen que si nos cuidamos, que si usamos el tapabocas, que si nos lavamos las manos, pues entonces podemos evitarlo. Claro, porque hoy tenemos ese conocimiento. Pero váyase usted 300 años atrás y no teníamos ese conocimiento, ¿cierto? Ahora, vamos a traer todo eso,
¿sí? A colación al aspecto personal. Yo crezco con una cantidad de prejuicios, ¿sí? Con una cantidad de paradigmas. Y a mí me enseñan 50.000 cosas en la cabeza, ¿sí? A partir de mi cultura, a partir de mi forma de creer, a partir de todo lo que hay alrededor mío, y crezco con una cantidad de paradigmas. Y si yo no empiezo a estudiar y a romper paradigmas, me quedo creyendo todo lo que a mí me dijeron, ¿no? No mastico nada y trago entero, ¿sí? Pero si empiezo a masticar, me empiezo a dar cuenta que las cosas pueden ser diferentes y empiezo a romper esos ciclos. Todos tendemos a repetir, ¿sí? Todos tendemos a repetir los errores de nuestros padres, todos tendemos a hacer lo mismo. O si lo hacemos al revés, lo hacemos en, digamos, casi que como una forma de, digamos, de rebeldía frente a ellos. Entonces cometemos otros errores diferentes, pero pensando no hacer lo mismo con nuestros padres. Y entonces cometemos errores con nuestros hijos, porque entonces hacemos lo contrario simplemente por llevar la contraria. Entonces, no, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, o que le falte lo que a mí me faltó. Entonces paso al otro extremo de darle todo lo que me pida, ¿sí? Porque mi papá a mí no me dio nada. Paso al otro extremo de no exigirle trabajar porque a mí mi papá me exigió trabajar y me trató muy mal para el trabajo. No le exijo nada a mi hijo, ¿sí? Y no lo reprendo por nada porque a mí me dieron muy duro, me castigaron muy duro. Y creo unos vagos para el mundo, ¿sí? Simplemente por llevar la contraria y decir que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Y nos equivocamos también. O sea, pero todo en función de herencia, ¿sí? Sea porque hacemos lo mismo, porque a mí también me lo hicieron, entonces continúo la misma forma de educación, o sea por llevar la contraria. Entonces ninguna de las dos formas funciona. La única forma de romper ese paradigma es tratar de formarme un poco y entender que tengo que buscar una nueva metodología para educar a mis hijos, ¿sí? Entonces, miren cómo entramos a la parte interna, a la parte psicológica del ser humano y cómo nosotros también reaccionamos automáticamente, casi que inconscientemente en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente predispuesta a eso. Tendemos a repetir los problemas de nuestros padres. Ustedes no notan, por ejemplo, que una pareja divorciada tienden los hijos también al divorcio, tienden a que las cosas no funcionen, a que las parejas no funcionen. Funciona más o menos de esa manera, ¿sí? Lo mismo, las familias se reconocen por oficios, porque los hijos tienden a hacer lo mismo que hacían los padres, ¿sí? Se llaman herencias. Entonces usted nota una familia de conductores, los hijos también son conductores, una familia de médicos, los hijos también. Claro, porque educamos a nuestros hijos en función de lo que nosotros hacemos y crecemos porque como nos educamos y aprendemos a partir de neuronas espejo, entonces creemos que es así. ¿Qué es lo interesante? Que cuando se logra una educación real, que es desde la libertad, el muchacho entiende que su papá puede hacer lo que quiera, puede haber estudiado lo que quiera, puede tener la profesión que sea, y yo no tengo por qué estudiar lo que mi papá estudió, ni hacer lo que mi papá hizo necesariamente, si no me gusta. Si me gusta, perfecto, pero si eso no es lo que a mí me llama la atención, pues hombre, voy y cambio esa forma, ¿cierto? Entonces, nuestra predisposición mental, nuestra psiquis nos juega malas pasadas muy frecuentemente. Nos hace reaccionar inconscientemente en muchas circunstancias. Todo nuestro comportamiento, de alguna manera, está regido por nuestra mente subconsciente. Y aunque no lo aceptemos, estamos condicionados por todas nuestras experiencias pasadas, por todo lo que allí ha llegado a pasar. Todo está ahí, ¿no? Incluso por las experiencias, como les decía ahora, de nuestras familias. Tenemos eventos singulares, tenemos eventos familiares y tenemos eventos sociales o experiencias, ¿sí? Que hacen de nosotros lo que somos. Perfecto, todos somos un cúmulo de esas experiencias, de lo que nos pasó culturalmente, de lo que aprendimos socialmente, de lo que aprendimos en la familia y también de lo que nos pasa personalmente, porque también tenemos ese aspecto de la vida secreta, vivimos cosas secretas. Entonces, todo eso nos hace lo que somos, ¿sí? Ahora, el punto, ¿qué es? Que hay que aprender a romper con ese lastre que llevamos ahí, con esa carga de problemas, de situaciones, de cosas que nos vienen afectando. Casi que romper con ese pasado. ¿Por qué? Porque tendemos a repetir, ¿sí? Una cadena de sucesos de nuestros padres, de nuestras familias en general, a repetirlo, ¿cierto? ¿Sí? Por eso, una frase que a mí me encanta de Eckhart Tolle, que hoy la comparto también en las redes, es: a medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. A este
este yo fantasma lo llamamos ego, porque creemos, ¿sí? Creemos que esa imagen que me estoy haciendo mía, ese soy yo, y resulta que no. Porque esa imagen es simplemente el reflejo de lo que usted ha ido adquiriendo en el camino de su vida, pero ese no es usted. El tema de encontrar quién es usted es un poco más complejo, ¿sí? Esa pregunta de quién soy es una cosa más enredada, más compleja y más metafísica, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese aspecto en este momento, ¿sí? Lo que quiero es que entendamos que en muchos aspectos nosotros no avanzamos precisamente por el lastre de situaciones y de cosas que traemos en nuestra psiquis. Por lo que nos pasó de niños, por lo que le pasó a mis padres, por lo que le pasó a mi abuelo, por lo que pasó en mi familia, por lo que le pasó a mi hermano. Entonces vivimos en una situación, a veces entramos en una situación que la llamamos un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso, y siempre que voy a pasar por eso, vuelvo y paso por lo mismo, vuelvo y paso por lo mismo, caigo en lo mismo, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Y nos quedamos ahí, estancados en ese círculo vicioso de acciones y resultados que no son muchas veces los que deseamos o los que soñamos. Y eso tiene mucho que ver con el poder de la mente, con el poder de lo que pensamos, con la capacidad que tiene nuestra mente de darnos efectivamente, o de la vida más bien, de darnos efectivamente lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y por eso usted vive pensando, ay, yo quiero, lo decíamos hace poco en nuestro programa un poco desde la ley de la atracción, ay, yo quiero salir de deudas. Usted no está pensando en abundancia, usted está pensando en deudas. Entonces, quiero salir de deudas, está pensando en deudas, y la vida le trae más de lo que usted le está pidiendo es deudas, ¿sí? Entonces hay que cambiar la forma en que pensamos, romper el círculo vicioso, estoy colocándolo como ejemplo, pero eso puede pasar con cualquier otra situación, con temas emocionales, con temas sentimentales, con temas espirituales, ¿sí? Que nos quedamos allá, como dicen por ahí, repitiendo como perico lo que me dijeron. Ay, no, mijito, repita. Y resulta que a usted eso no lo eleva, sino que lo duerme. Como le pasa a mucha gente que se pone a rezar simplemente por costumbre, por rutina, y eso no lo eleva, ni lo hace meditar, lo hace dormir, ¿no? ¿No han visto? ¿Qué hubo? Despierte pues, mijo. Señores, no hacer las cosas simplemente por repetir como perico lo que los otros me dijeron que tengo que hacer, no. Que tenga sentido lo que hago. Yo no estoy aquí criticando a quien hace rezos, ¿no? Cada cual hace lo que quiera y vive como quiera y medita como quiera y ora como quiera, perfecto. Lo que estoy diciendo es, si lo hacemos solamente por rutina, porque es que siento que me van a castigar si no lo hago, siento que me va a ir mal en la vida si no lo hago, pero bajo un esquema de aburrimiento que no lo hace crecer, pues no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, todo viene allí, incrustado en nuestra mente. Como eso viene allí, incrustado en nuestra mente, pues es nuestra mente donde debemos empezar a trabajar para cambiar esos paradigmas, ¿sí? Para lograr ese cambio. Como aquella computadora que necesita una programación. ¿Para qué? Para que responda a nuestros comandos, ¿sí? Pero tiene que estar programada, ese software ya tiene que estar diseñado y tiene que tener tal capacidad que yo le dé un comando y él sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero si esa computadora no está programada, le voy a dar el comando y no me va a responder, o me va a responder de otra manera. Algo parecido pasa con nuestra mente, ¿sí? Ojo, para que responda a nuestros comandos, pues entonces nuestra vida responde a aquellos comandos. Pero si la programación de ese software, ¿sí?, está mal diseñada, ¿sí?, los comandos van a responder mal. Necesitamos entonces reprogramarnos mentalmente. O sea, ¿cómo voy a ir a la mente, que es la que controla mi vida, ¿sí? ¿Cómo voy a ir a organizarla, a formatearla y organizar ese software de manera que responda adecuadamente a esos comandos que yo le voy a dar, ¿sí? Así de sencillo. ¿Quién comanda su vida? Usted, ¿sí? Usted es su propio gobierno, hablando desde el tema interior, ¿no? Desde el tema personal. Entonces es necesario reprogramarnos para eliminar todos esos fantasmas mentales que nos han metido, todos esos miedos, todos esos prejuicios, todas esas cosas, porque los miedos que nos han metido no son más que eso, fantasmas. Y desde niños nos enseñaron a crecer y a creer en una cantidad de mitos, de leyendas, de cosas que nos afectan la psiquis. Por eso la gente le tiene miedo a la oscuridad, por Dios, a la soledad, al silencio, a las cosas más hermosas que existen en el mundo. Les tenemos miedo. Como es de buena la soledad, en el sentido de que allí nos encontramos. Como es de bueno el silencio, en el sentido de que allí es donde nos escuchamos nosotros mismos. Y a ese tipo de cosas le tenemos miedo. Tanto miedo que tenemos que andar buscando cómo llenar esos espacios de silencio, esos espacios de vacío. Ay, qué miedo sentirme aquí tan solo. No, porque nos crearon fantasmas mentales
¿sí? Entonces, reprogramarnos para eliminar esos fantasmas de derrota, ¿sí? Esos fantasmas de malvivir en nuestra vida. ¿Cómo se destruyen esos fantasmas? Solamente lo puedes lograr tú, reprogramando tu propia mente. No existe otra manera. Nadie va a venir a ayudarte. Nadie. Ni siquiera los psicólogos. Los psicólogos, uno goza con los psicólogos porque los psicólogos no son más que un acompañante y ellos mismos lo dicen. Es que quien soluciona el problema, quien se supera, es la persona. El otro es un acompañante. Un psicólogo no es más que una escucha, y ojalá sea un buen escucha. Porque el psicólogo va a ir es a escucharlo a usted. Y usted es el que le cuenta qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué es lo que... ¿sí? Y seguramente el psicólogo usará alguna terapia, alguna cosa, ¿no? ¿Sí? Desde la psicología. Alguna cosa va a usar para ayudarte. Pero al final el que supera cada miedo, cada vicio, cada situación, eres tú mismo. No existe otra manera. Entonces tú eres el que tienes que romper paradigmas, el que tienes que reprogramarte, el que tiene que coger esa mente y montarle el software adecuado para que responda a tus comandos. No existe otra manera. Rompe con tu ego, ¿sí? Y cuando rompes con tu ego te das cuenta que puedes vivir tranquilamente, sin importar el que dirán, sin importar mil cosas. Y entonces vas a vivir más tranquilo y mejor porque vas a ser pleno. Y vas a tener menos miedos. Y vas a aceptar tu soledad, tu silencio, tus cosas, allí donde te encuentras. Y vas a poder meditar y orar bien. Algo que te eleve el espíritu y no simplemente que te deje antes hundido en el adormecimiento, que muchas veces es lo que busca el mundo. ¿Por qué? Al mundo le convienen los dormidos, no le convienen los despiertos. Por eso a nosotros nos toca luchar es por despertarnos, por abrir los ojos. Y hay gente que ni abre los ojos o que si los abre, prefiere tapárselos porque le da mucho miedo de la luz, como lo dice el mito de la caverna. Entonces, hablaremos del mito de la caverna más adelante, pero por ahora, simplemente decirles que no nos dé miedo salir y encontrar la luz. Y encontrar la luz significa precisamente encontrar esa verdad nuestra, esa capacidad de abrir los ojos, ¿sí? Y de mirar más allá de nuestras narices y de salirnos de ese aletargamiento, de ese adormecimiento en que nos mantiene el mundo y sus sistemas. Tratemos de salir un poco de allí y rompamos con esos paradigmas. Dejemos de pensar es que simplemente porque esto se ha hecho así. ¿Cuántas cosas en nuestra vida y decisiones que hoy tomamos pues están basadas en cosas que pasaron hace miles de años, ¿no? Empecemos a romper paradigmas, empecemos a buscar nuevas formas de hacer las cosas y empecemos sobre todo a reprogramarnos mentalmente para que nuestra vida pues todos los días sea un poco más iluminada. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima ocasión en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.